Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo libro de Samuel, capítulo 12. Natán amonesta a David. Para ello vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, agradecidos estamos contigo por ser un Dios tan bueno, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Para entender tu amor y tu bondad, queremos pedirte que nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra y de esta manera comprender que estás listo para perdonar, para salvar y restaurar. Gracias por todo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Al parecer las cosas seguían normal en el palacio del rey. Joab seguía en batalla. La muerte de Urías aparentemente quedó en el olvido y ahora se esperaba el nacimiento de un nuevo miembro de la familia real. Pero eso era solo apariencia, porque las murmuraciones comenzaron a extenderse y el nacimiento del niño parece prematuro. Y la conciencia de aquellos infractores no les dejaba tranquilo. Es aquí donde la intervención de Dios es importante para salvar. La primera sección de este capítulo es la intervención de Natán, los versículos 1 al 4. Leamos. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Las cosas realmente en Israel no estaban bien. Poco a poco el pecado de David se fue descubriendo. Una crisis se avecinaba en cuanto a la fe y al respeto a Dios en Israel. Por eso el Señor envió un mensajero. Elena de Guay explica: también por causa de Israel era necesario que Dios interviniera. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste presentaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel, a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba en la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios. Así que Natán viene con mensaje de parte de Dios. Para ello Natán iba a usar una historia. La alegoría fue hábilmente preparada para despertar la indignación de David y para que así pronunciara una sentencia sobre el delito que había cometido. Los detalles le fueron hábilmente presentados como para despertar simpatía hacia el dueño de la corderita e indignación contra la acción del hombre empedernido que se rebajó hasta el punto de aprovecharse de su prójimo. Entonces, ante la narración de Natán, David reacciona pensando en ejercer justicia sobre un hombre abusivo que no mostró el más mínimo respeto a su prójimo. Leamos los versículos 5 y 6. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que hizo tal cosa. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia.
A pesar de su pecado, David conservaba un sentido innato de justicia y prestamente dio su veredicto. Con un solemne juramento pronunció la condenación del hombre, pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo. Conocía claramente las leyes de Israel y el hombre no solo debía pagar la oveja, sino 4 veces su valor. La sentencia era justa y clara. Entonces Natán valientemente levantó su mano y señalando al mismo David, le señaló su pecado. Leamos los versículos 7 al 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que te dé tu misma casa, se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, el juez que había condenado a muerte a David el transgresor, no podía contradecir su propio fallo porque él mismo había pronunciado la sentencia. Hubiera sido inútil alegar que los hechos, tal como fueron presentados, no correspondían con el crimen cometido. En realidad, el acto cometido por David era mucho más grave que aquel por el cual había pronunciado la sentencia de muerte sobre aquel hombre abusivo contra aquel hombre pobre que tenía su corderita. No tenía excusa David. Sabía que había pecado y que la sentencia era justa. David era ese hombre rico, tenía su harén de esposas, había recibido todos los beneficios de ser ahora el rey de Israel. Pero Urías era un hombre fiel y solo tenía a su amada esposa Betsabé. Al tomar la esposa de Urías y después usar a los amonitas para matar a Urías, David cometió un acto vil que Dios no podía pasar por alto y que merece condenación de parte del Altísimo. No podía David llegar a pensar que su cargo lo eximiría de obedecer las leyes de Dios o que su cargo no le aplicaba la condenación de la ley. Ahora, por más que tratara de ocultar su pecado, hay alguien que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Ahora, Dios quería salvar a David, pero para ello debía confrontarlo con la gravedad de su pecado, y al obrar con justicia, se sentenció a sí mismo. Elena de White comenta: esta experiencia fue penosísima para David, pero sumamente beneficiosa. Si no hubiera sido por el espejo que Natán sostuvo delante de él, en el cual tan claramente reconoció su propia semejanza, habría proseguido sin estar convencido de ese aborrecible pecado y habría sido destruido. La convicción de su culpabilidad fue la salvación de su alma. Se vio a sí mismo bajo otra luz, como el Señor lo veía, y mientras vivió se arrepintió de su pecado. Carta 57 del año 1897. Pero algo grave está en esta sentencia, y es que la violencia nunca se irá de la casa de David, y lo que él hizo en lo secreto, sus hijos lo harán en público, en contra de sus propios seres queridos. El plan de Dios era que tenía que hacer reaccionar a David. Ahora era David que, dándose cuenta de la gravedad de su pecado, él debía tomar una decisión. Tal como le pasó a Saúl, ¿qué camino debía elegir? ¿Seguir el ejemplo de Saúl o tomar otra decisión? David reconoce su pecado, su maldad, y entonces pide perdón.
pero el Señor debía mostrar su desagrado público por lo que había pasado. Leamos los versículos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La confesión de David fue sincera. Él reconoce su pecado, reconoce que había obrado impíamente y pide perdón. Miren este comentario. David se despertó como de un sueño, experimentó la sensación de su pecado, no procuró excusar su conducta ni paliar su pecado como lo hizo Saúl, sino que con remordimiento y sincero pesar inclinó la cabeza delante del profeta de Dios y reconoció su culpabilidad. Esto está en el primer tomo de Spirit of Prophecy, página 378. David no endureció su corazón. Se dio cuenta de la gravedad de su falta. Se dio cuenta que había pasado por alto las enseñanzas del Señor. Se dio cuenta que había ofendido a Dios Altísimo. Así que se arrepiente y busca el perdón divino. Esa era su única esperanza. Se dice que de esta experiencia salieron 2 salmos. El primero es el Salmo 32. Leamos los versículos 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David confiesa su maldad para alcanzar el perdón divino. En esta experiencia también se compone el Salmo 51, donde pide que sea perdonado, pero además ruega por un cambio de corazón. Leamos los versículos 7 al 10 de este salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el profeta Natán le da 2 noticias. La primera, que el Señor entiende la sinceridad de la confesión y perdona la maldad de David. Dios nunca rechaza un corazón que viene dispuesto a encontrar el perdón. Dios siempre es amplio en perdonar y salvar, pero tal pecado traería sus consecuencias. Aunque el Señor perdonó el pecado de David, eso no puso fin a su influencia para el mal. Más de un escéptico, haciéndose resaltar este caso, ha blasfemado el nombre de Dios y ha arrojado un baldón sobre la iglesia. Debido a esto, la sentencia de muerte que debía ser para David, pues él mismo la había pronunciado, ahora es sobre el niño que iba a nacer. Para David la muerte del niño sería un castigo mayor que su propia muerte. Como resultado de la amarga experiencia por la cual pasaría, David iba a ser inducido a una medida plena de arrepentimiento y conversión. En la siguiente sección de este capítulo, David experimenta la muerte del hijo que le nació, el hijo de Betsabé. Leamos los versículos 15 al 23. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Al 7º día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendiendo que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan. David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Saben, hermanos, en esta narración lo que podemos entender es que David aceptó la sentencia divina, confesó su pecado, se arrepintió y Dios le perdonó. Pero consideró que Dios es un Dios misericordioso y apeló a la voluntad divina para salvar la vida del niño. La sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. Así se le dio al rey la oportunidad de arrepentirse, mientras que el sufrimiento y la muerte del niño, como parte de su castigo, le resultaban más amargos de lo que hubiera sido su propia muerte. Libro Patriarcas y Profetas, página 781. Así que imploró y ayunó durante 7 días para que Dios salvara la vida de su hijo. Esto, por supuesto, no significaba que no se sometía a las disposiciones divinas. Mientras el niño estaba vivo, había esperanza para salvarlo de la muerte. Pero una vez muere, sus más allegados temían comunicarle lo que había pasado, porque si antes de morir lloraba y ayunaba, ahora después de muerto el niño, pues ahora David le iba a caer mucho más fuerte esa noticia y quizás iba a enfermarse. Pero David, al ver la actitud de sus siervos, preguntó si el niño había muerto o no. Y efectivamente el niño había muerto. Así que David se levantó, se bañó, se vistió y comió. Con ello demostraba que aceptaba la voluntad divina. Él había orado para salvar la vida de su hijo, pero ahora muerto ya no había nada que hacer. Su hijo no volvería de la muerte, pero él y todos sabemos que todos nosotros algún día debemos enfrentar la muerte. Así que David se dispone a dar sepultura a su hijo. Su pecado era lo que había causado la muerte de ese niño. Entonces llegamos a la conclusión de esta narración en los versículos 24 y 25. Dice: David consoló a Betsabé, su mujer, se llegó a ella y durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón, que significa Jehová lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. La misericordia de Dios es grande y su bondad es incomparable. La muerte de su hijo fue una experiencia dolorosa para David y Betsabé, porque fue su pecado lo que había traído ese dolor tan grande que experimentaban. Pero Dios le dio otro hijo a Betsabé, a quien llamaron Salomón, que significa pacífico. Sin embargo, el profeta Natán les dice que debe llamarse Jedidías, que significa amado de Dios. ¿Por qué Dios a los que ama corrige y salva? Llegamos a la última sección de este capítulo, que son los versículos 26 al 31, donde David captura a Rabá. Leamos los versículos 26 al 28. Joab peleaba contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David para decirle: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúna pues ahora el pueblo que queda, acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y le pongan mi nombre. Recordemos que los amonitas, después de la batalla en la que sus aliados lo dejaron solo, ellos huyeron y se refugiaron en Rabá, una ciudad fuertemente amurallada. Entonces Joab, que seguía luchando con los amonitas por el dominio de la ciudad, hasta que
logró minar las fortalezas y entrar para conquistar la ciudad. Y entonces prácticamente la ciudad caería. Por eso amablemente Joab invitó a David que se presentara con el resto de las fuerzas de Israel para que el rey tomara la ciudad en persona y recibiera la gloria de su captura. Qué tremenda lealtad la que mostró Joab al rey David. David entonces acude al llamado de Joab. Leamos los versículos 29 al 31. David reunió a todo el pueblo, partió hacia Rabá, combatió contra ella y la tomó. Después quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Luego la pusieron sobre la cabeza de David, quien sacó muy grande botín de la ciudad. Hizo salir además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. David convocó a un gran ejército y tomó la ciudad de Rabá. Y entonces en un acto de victoria le quitan la corona preciosa que pertenecía al rey amonita y se la colocan a David. Era ahora el rey y soberano de todas estas tierras. Así que hizo que la gente de Rabá fuera su trabajadora, fuera siervo de David. Les hizo trabajar la tierra, sembrarla y que le entregaran un tributo especial al rey David. Apreciados amigos y hermanos, esta historia de la caída de David es muy significativa para todos los hombres de todas las edades. No importa la gravedad de la falta cometida, si venimos al Señor arrepentidos, dispuestos a que Él cambie nuestro corazón, a que transforme nuestra vida, el Señor está dispuesto. Su obra siempre será la de salvar al hombre. La invitación es: no calles, no te escondas de Dios. Deja que Él obre en tu vida. Dios te perdona y te restaure. Confía en Él, aunque las cosas no salgan como uno quisiera. Pero Dios puede hacer que tu vida tenga un rumbo diferente. Ven ahora a Jesús y Él está listo para recibirte y salvarte. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor tenga de ti misericordia y coloque en tu corazón paz y bendición. Es mi oración por ti. Amén.